Ángeles. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Brujería, hechizos, adivinación, satanismo. Desenmascaremos a aquel que busca ocultarse para hacer más daño. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Bienvenidos a Presencia de Satán en el mundo moderno. Hoy queríamos contarles acerca de un mensaje de otro mundo. Se trata de un caso rigurosamente histórico. Consiste en que un alma de otro mundo ha hablado acerca del infierno, de lo que se experimenta en él, la duración de sus penas, asunto de la reencarnación, cómo quema el fuego los espíritus, y otras cosas después corroboradas por distintos sucesos similares, exponiéndose también oportunamente la verdad sobre el espiritismo, que sacará de dudas a muchos. Ahora los invitamos a compartir una carta del más allá, y ojalá nos haga reflexionar acerca de la existencia del infierno. Las jóvenes Clara y Anita trabajaban juntas en una empresa comercial en Alemania. No estaban unidas con íntima amistad, sino tan solo por una natural y sencilla cortesía. Tenían su trabajo de oficina la una cerca de la otra, y no podía faltar un intercambio de ideas. Clara se decía abiertamente católica y sentía la necesidad de instruir y de aconsejar a Anita, cuando ésta se manifestaba ligera y superficial en asuntos religiosos. Pasaron algún tiempo juntas. Luego, Anita se casó y se alejó de la empresa. En el otoño de aquel año, 1937, Clara pasó sus vacaciones a orillas del lago de Garda, a los pies de los Alpes tiroleses. Hacia la mitad de septiembre, la madre de ésta le hizo llegar desde el pueblo una carta. Ha muerto Anita, víctima de un accidente automovilístico. La sepultaron ayer en el cementerio del bosque. La noticia impresionó a la buena Clara, conocedora de que su amiga no había sido muy religiosa. ¿Estaba preparada para el gran paso? Había muerto así de repente. ¿Cómo se habrá presentado delante de Dios? A la mañana siguiente, asistió a misa, comulgó y oró fervorosamente en sufragio de su alma. Y después, es decir, a eso de las 12 y 10 de la noche, fue cuando tuvo lugar lo que procedente de otro mundo oyó, vio y se le transmitió. Clara, no reces por mí. Estoy condenada en el infierno. Si te lo digo y te hablo extensamente también de mis cosas, no pienses que esto lo voy a hacer como amigas. No. Nosotros ya no amamos a nadie. Estoy obligada a hacerlo y lo hago como parte de aquel poder que siempre quiere el mal y obra el bien. Y quisiera verte llegar a este lugar a ti también, donde yo permaneceré para siempre. No te enfades por desearte lo peor. Aquí todos tenemos deseos de odio. Nuestra voluntad está petrificada en lo que vosotros llamáis mal. También cuando nosotros hacemos algo bueno, como ahora yo, abriéndote los ojos en lo que se refiere al infierno, esto no lo hacemos con buenas intenciones, cual sería la de lo ocurrido en mí, o sirviera de acercamiento en cabeza ajena. ¿Recuerdas
Hace 4 años que ambas nos vimos y conocimos. Tú tenías 23 años y te encontrabas allí desde hacía medio año, cuando yo llegué. Tú me sacaste de algunos apuros, por ser yo una principiante, y me has dado muy buenas directrices. Pero ¿qué significan buenas? Entonces yo alababa tu amor al prójimo, mas ahora, juzgándote mal, digo ridiculeces. Tu ayuda era pura coquetería, como yo lo sospechaba en vida, pues aquí nosotros no pensamos nada bueno de nadie. Las travesuras de mi niñez y juventud ya las conoces, por habértelas contado. Ahora llenaré las lagunas de lo que omití referirte. Según los planes de mis padres, yo no debía de haber nacido. Les caí como una desgracia. El día de mi nacimiento, mis 2 hermanas contaban ya con 14 y 15 años. Ojalá volviera yo a no ser para evitar estos tormentos. Con qué plena satisfacción dejaría yo mi existencia, como un vestido de cenizas que, esparcidas por doquier mediante la acción del viento, queda luego reducido a solo polvo o a nada de lo que antes era. Pero no, yo debo existir así como yo misma pasé acá, con una existencia fracasada. Cuando papá y mamá, jóvenes aún, se trasladaron desde el campo a la ciudad, ambos habían perdido el contacto con la iglesia, y esto fue mejor, pues simpatizaron con gentes que no practicaban la religión, es decir, con incrédulos y ateos. Se habían conocido en un salón de baile, y medio año después les surgió casarse. Y tan poco espíritu de devoción sacaron de haber sido rociados con agua bendita en el rito del matrimonio, que mi mamá iba a la iglesia solamente a la misa dominical, un par de veces al año. Nunca me enseñó a rezar. Se agotaba en los cuidados cotidianos de la vida, aunque nuestra situación económica no era mala. Palabras como las de rezar, misa, instrucción religiosa, iglesia, las repito con gran repugnancia interior. Aborrezco todo eso, como odio con todas mis fuerzas a los que van al templo y en general a todas las personas y todas las cosas. Realmente, de todo nos viene tormento. Todo cuanto nos invitó a enmendarnos antes de morir, todo recuerdo de cosas vividas y sabidas, es para nosotros una llama punzante. De modo especial, nos aflige acordarnos de haber rechazado la gracia de Dios. De modo especial, nos aflige acordarnos de haber rechazado la gracia de Dios, por haber preferido vivir casi de continuo en pecado mortal, al querer parecernos más a los pecadores libertinos que a esos buenos cristianos, que se apartan de malas ocasiones y procuran frecuentar el sacramento de la penitencia y la Sagrada Comunión, para mantenerse en gracia o recobrarla enseguida si tienen la debilidad de pecar gravemente. ¡Qué espantosas penas! No comemos, ni dormimos, ni nos movemos. Espiritualmente encadenados, nuestra vida consiste en llantos y estridor de dientes. Esta se desliza entre humo, odiando en todos los tormentos. ¿Lo oyes? Nosotros aquí tragamos el odio como agua, también el uno contra el otro, pero sobre todo nosotros odiamos a Dios. Quiero que tú lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amarlo, pues ellos lo ven sin velos, en su belleza deslumbradora, lo cual los hace de tal manera felices que no es posible explicarlo. Nosotros lo sabemos, y este conocimiento nos vuelve furiosos. Los hombres en la tierra no ven a Dios, pero por la creación y la revelación lo pueden conocer y debieran sentirse impelidos a amarlos, aunque,
no estuvieran obligado a ello. El creyente, y te lo digo rechinando los dientes, que medita y contempla a Cristo con sus brazos clavados en la cruz, pensando en el gran sacrificio a que solo por puro amor se sometió el Verbo encarnado para redimir y salvar a los mismos que le crucificaban y a todos los pecadores, acabará por amarlo. Pero aquel a quien Dios se le acerca solo en el tormento, como castigador o justo vengador contra el que antes mucho le ofendió, como acontece con nosotros, éste no puede hacer otra cosa que odiarle con todas las fuerzas de su malvada voluntad, y eternamente, en fuerza de su libre aceptación de estar separado de él. Esta resolución de odio que gritábamos al morir en la tierra se perpetúa en la eternidad y nunca la retiraremos. Así puedes comprender ahora cómo el infierno durará eternamente. Es porque nuestra obstinación, nuestra terquedad nunca se apartará de nosotros. Obligada debo aquí agregar que Dios es misericordioso hasta con nosotros. Dije obligada porque aun en el caso de decirte estas cosas sin querer, con todo no puedo mentir, como bien lo quisiera yo. Muchas cosas te la digo en contra de mi voluntad. Así pues, las palabrotas que quisiera proferir tengo que callármelas. Dios fue misericordioso con nosotros, no permitiendo que en vida hubiésemos sido tan malvados como lo hubiéramos querido ser, lo cual hubiera acrecentado nuestras culpas y también nuestras penas de acá. Él nos hizo morir antes de tiempo, como pasó conmigo, interviniendo con otras circunstancias acordes con su misericordia. Y también ahora adopta Él cierta actitud misericordiosa con nosotros, no obligándonos a acercarnos a Él más de lo que ya nos separa del mismo, que es como una especie de disminución de tormentos, pues cada paso que me obligase a estar más cerca de Él me produciría un mayor padecimiento, como el fuego más te quemaría a ti cada vez que te acercases más a la hoguera. Tú te espantaste cuando yo en cierta ocasión, en un paseo, te dije que mi padre algunos días antes de mi primera comunión me había dicho: «Anita, esfuérzate para merecer un hermoso vestido, lo demás son puros cuentos, por no decir mentiras». Tu sobresalto me dejó algo impresionada, mas ahora solamente me provocaría a despectiva risa. Lo único razonable que había en aquellas exageraciones era que se admitía a la primera comunión tan solo a los de 12 años. Yo entonces me encontraba ya metida en las diversiones mundanas, y así ninguna impresión saludable dejó en mí la primera comunión. No le di importancia. El que ahora muchos niños sean admitidos a la primera comunión a eso de los 7 años nos enfurece. Hacemos todo lo posible para que la gente crea y se convenza que a los niños les falta la adecuada preparación. Nos alegra que antes hayan cometido algún pecado mortal. Entonces la blanca hostia no les hará de gran provecho. En cambio ahora la fe, la esperanza, la inocencia bautismal son fuerzas vivas en ellos. Tú te acordarás que estas eran mis ideas cuando estaba viviendo con vosotros. Te he mencionado a mi padre. Pues bien, muchas veces reñía con mamá. No te lo decía entonces a ti por vergüenza, mas esta vergüenza la juzgo ahora como gran ridiculez, porque aquí entre nosotros nos ufanamos de haber pecado. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá y mi padre en el cuarto de al lado, para estar libre y poder llegar a cualquier hora. Bebía mucho, despilfarrando así nuestro patrimonio. Mis hermanas trabajaban,
pero necesitaban para sí lo que percibían. Mamá también empezó a trabajar y ganar algo. En el último año de su vida, mi padre le pegaba mucho a mamá cada vez que no le daba dinero para sus bebidas. En cambio, conmigo fue siempre muy amable. Un día, ya te lo conté entonces y tú te enfadaste por mis caprichos. ¿De qué no te enfadabas conmigo? Un día hasta 2 veces me complació devolviendo mis zapatillas porque la forma y el tacón no me parecieron conforme a la última moda. La noche en que mi padre tuvo su ataque de apoplejía, sucedió algo que yo, por temor de una interpretación desagradable, nunca me atreví a manifestártelo. Pero ahora estoy obligada a decírtelo. Es muy importante esto, que entonces por primera vez fui acometida por el espíritu atormentador que ahora tengo. Dormía yo en el cuarto de mamá. La respiración regular me decía que su sueño era profundo, mas he aquí que de improviso llamóseme por mi nombre. Una voz desconocida me interrogó: ¿qué harás si tu papá muere? Yo ya no amaba a mi padre desde que se portaba tan villanamente con mamá, así como tampoco ya desde entonces no amaba yo absolutamente a nadie. Solo estimaba a quienes me favorecían, pues amar sin egoísmo y perdonando es propio de los que viven en gracia, y yo no estaba en gracia de Dios. Por tanto, contesté a la voz misteriosa sin darme cuenta de dónde viniese, diciéndole primeramente: no tiene él por qué morir. Después de una pausa breve, de nuevo la misma voz claramente preguntaba: ¿qué será de ti si muere tu papá? No, no morirá de ningún modo, vociferé con áspera respuesta. Pasados algunos minutos, otra vez oí la voz que me dijo: ¿qué será si muere tu papá? Entonces recordé muy triste cómo papá muchas veces, volviendo a casa en estado de embriaguez, gritaba y maltrataba a mamá, y cómo él nos había humillado delante de la gente, por lo cual, enfadada, repliqué: le estaría bien, consiguiendo así el maligno que yo cometiese un grave y mal deseo. No insistió ya más el astuto tentador, pero al otro día, al ir mamá a arreglar el cuarto de papá, lo encontró cerrado con llave. Mi padre no había aún salido. Se pensó que estuviera enfermo. Forzóse por tanto la puerta y se lo halló tendido en cama, vestido a medias y ya muerto. Y dijeron que falleció a causa de una apoplejía a la que era propenso por su alcoholismo. Marta y tú habíais conseguido me admitieran en la asociación de jóvenes. Debo decir en verdad que encontré bastante adaptadas a la moda parroquial las instrucciones de las directoras y de las señoras. Los juegos eran divertidos y, como sabes, entré al poco tiempo en la sección de la directiva. Esto me agradaba y lo mismo las excursiones. Hasta condescendí algunas veces en ir a confesarme. Pero mis confesiones eran muy superficiales. No encontraba nada de qué acusarme. Las conversaciones y pensamientos malos no tenían importancia para mí. Y para mis acciones groseras no estaba suficientemente corrompida. Tú, en varias ocasiones me decías: Anita, si no rezas te vas a perder. Pues en verdad rezaba yo muy poco, y este poco sin ganas. Declárote que estabas en lo cierto. Todos los que se abrazan en el infierno no han rezado nunca o no han rezado lo suficiente, faltando a misa porque no les apetece, etc. La oración es el primer paso hacia Dios y es el paso decisivo, en especial la oración a la Madre de Cristo, cuyo nombre, María, nosotros nunca pronunciamos.
Esta devoción arranca al demonio un sinnúmero de almas que mientras permanecen en pecado mortal, él las tiene como suyas propias. Sigo adelante en mi narración, consumiéndome de rabia y solo porque estoy obligada. Rezar es la cosa más fácil para el hombre en la tierra, y precisamente a esta cosa tan fácil Dios ha ligado la salvación de cada uno. Al que reza con perseverancia, Él paulatinamente le da tanta luz, lo fortalece de tal manera que por fin hasta el pecador más hundido en los vicios puede en efecto enmendarse. Yo en los últimos años de mi vida ya no rezaba, como era mi deber, y así me faltó la gracia, sin la cual nadie puede salvarse. Aquí, donde estoy, ya no recibimos ninguna gracia, y aun cuando llegase, la rechazaríamos cínicamente, con rabia. Todas las fluctuaciones de la existencia terrenal han terminado en esta otra vida. Entre vosotros sobre la tierra, el hombre puede elevarse del estado de pecado al estado de gracia, y desde la gracia caer en pecado, a veces por debilidad, otras por malicia. Tras la muerte, este subir o bajar se acabó, porque no tiene su raíz en la imperfección del hombre terreno o libre, y aquí nosotros hemos alcanzado el estado final. Aún entre vosotros, con el correr de los años, esos cambios se efectúan más raramente. Sin embargo, hasta la hora de la muerte, puede uno volverse a Dios o rechazarlo, pero en general, como arrastrado por una corriente, el hombre con los postreros arrestos de la voluntad se comporta antes de morir como estaba acostumbrado en su vida. Las costumbres buenas o malas son cual una segunda naturaleza que lo arrastran, respectivamente al cielo o al abismo. Esto fue lo que me sucedió a mí. Desde hace años vivía lejos de Dios, solo dedicándome a las modas, diversiones, ganancias temporales, viajes por entretenimiento y otros gozos de puro materialismo indiferente y ateo que ofrece el mundo, sin preocupación seria de lo del alma, de la vida eterna, ni de Dios, porque estas otras realidades, como contrarias a las viciosas inclinaciones, preséntanse antipáticas y detestables. Por lo mismo, en la postrera llamada de la gracia me decidí contra Dios. Lo más fatal para mí no fue el hecho de que yo cometiese muchos pecados, sino que ya no quise volverme a Dios. Tú muchas veces me instabas a escuchar la santa predicación y a leer libros espirituales. No tengo tiempo, era mi contestación de siempre. Por eso cada día mi voluntad fue más perezosa, voluble o poco firme. Debido a esta situación, ya desde antes de mi salida de la asociación de jóvenes, presentóse demasiado pesado para mí volver al otro camino. Experimenté tristeza y desánimo, porque a mi conversión se oponían 1000 dificultades. Me sentía tan cobarde. De seguro que tú no sospechaste nada. Parecíate la cosa muy sencilla. Un día me dijiste: Ana, haz una buena confesión y todo estará arreglado. Yo estaba de acuerdo, pero el demonio, el mundo y la carne me tenían ya muy tomada entre sus garras. Nunca creí yo en las acechanzas del demonio, mas ahora debo decirte que él tiene gran poder sobre las personas que se le entregan, y yo estaba en esas condiciones. Tan solo muchas oraciones de otros y mías, muchos sacrificios y sufrimientos me habrían podido arrancar de él y de sus insidias. Y esto, poquito a poco, si actualmente hay menos poseídos exteriormente, poseídos interiormente los hay y muchos. El demonio no puede quitar la libre voluntad a los que se le dan a él. Sin embargo, por esta apostasía,
permíteseles al maligno morar en ellos. Yo tengo aversión al demonio, pero apruebo sus astucias, porque todo su ideal estriba en buscar vuestra ruina. Este es su gusto y el de sus satélites, los espíritus malos que están con él desde el principio de los siglos. Se cuentan por millones los que están entre los hombres para tentarlos, y no os percatáis de ello. No nos incumbe a los condenados tentar a nadie, es más bien obra de los espíritus caídos. Tal cosa les sirve hasta para acrecentar sus propios tormentos, pues cada vez que logran llevar a los infiernos un alma, ¿qué es esto si piensan en el odio mutuo que entre sí nos devora a cuantos habitamos en el Averno? Sigo aún con mi narración. Por más que caminase yo por senderos apartados de Dios, éste seguía mis pasos. Y también yo preparaba el camino a la gracia con actos de caridad naturales que practicaba frecuentemente por impulso de mi altruista temperamento. A veces entraba yo en las iglesias y entonces deseaba convertirme al Señor. Además, los días en que cuidaba de mi madre enferma, a pesar del mucho trabajo de oficina, no me faltaron consuelos a mi espíritu por parte de Dios. ¿Recuerdas? En cierta ocasión me llevaste a la capilla del hospital en un intermedio de las 12. Entonces sentí un algo en mí y estuve a un paso de mi conversión, porque lloré. Pero de inmediato las diversiones mundanas irrumpieron de nuevo como un torrente contra la gracia, y el grano se ahogó entre las espinas. Con acertos cual el de que la religión es únicamente un sentimiento, como me repetían siempre en la oficina, eché al olvido también esta invitación a la gracia, como tantas otras. En cierta ocasión tú me reprendiste porque en vez de una genuflexión, solo había hecho una desaliñada inclinación. Juzgaste esto como un acto de pereza, y no te diste cuenta de que yo por entonces no creía ya en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo en él, pero solo naturalmente, como se cree en un ciclón al verse después los destrozos que ha causado. Y así me había forjado una religión a mi gusto. Tenía y sustentaba la opinión común entre nosotras las oficinistas de que el alma después de nuestra muerte transmigra hacia otro ser, continuando así sin fin su peregrinación. Por consiguiente, la angustiosa cuestión del más allá, en definitiva, me era inocua. Error este que tú me refutaste con la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que Cristo enseñó que enseguida después de morir, fueron el uno al infierno y el otro al seno de Abraham. Tiempo empero y palabras echadas a perder, porque para mí las verdades religiosas resultábanme ya como un cuento de la Edad Media. Así cada vez más me había inventado un falso Dios, suficientemente idealizado para poder ser llamado Dios, suficientemente apartado de mí a fin de que yo no pudiese tener relaciones con él, indeterminado para poderle dejar el día que no me agradase, a semejanza de un Dios panteístico, del mundo puramente teórico o mítico. Este Dios mío no tenía ningún cielo que darme y ningún infierno a donde arrojarme. Yo le dejaba tranquilo y él me dejaba en paz, sin preocupaciones, en lo cual consistía mi religión. Tú ya sabes que lo que agrada se cree fácilmente. Así yo, en el curso de mis años, estuve ya convencida de estos ideales, que aunque engañosos, me dejaban vivir a mi gusto. Tan solo una cosa hubiese quizás doblegado mi soberbia, un largo y profundo dolor, pues está escrito que Dios castiga a los que ama, es decir, a quienes aceptan el sufrimiento, como el santo Job. Mas yo no lo hubiera aceptado, y tal vez por esto no me lo dio.
Un domingo de julio, la Asociación de los Jóvenes organizó una romería. Me hubiera gustado acudir, pero otra imagen muy distinta que la de la Virgen estaba desde algún tiempo sobre el altar de mi corazón, la del potentado Max, dueño del almacén que está al lado de nuestra oficina. Días antes habíamos bromeado y reído, y precisamente para aquel domingo me había invitado a un viaje de recreo, pues la persona con quien acostumbraba a salir se encontraba hospitalizada. El señor se había dado cuenta por mis ojos de que le miraba con agrado. ¿Casarme con él? Por entonces ni lo había pensado. Era un hombre acomodado que trataba con mucha cortesía con todas las jóvenes. En cambio, lo que pretendía yo era un hombre que fuese únicamente mío. No solo quería ser esposa, sino que anhelaba ser sola. En aquel paseo Max se prodigó en galanterías. Te puedes imaginar que nuestras conversaciones de aquel día no fueron, por cierto, tan edificantes como las vuestras. Al otro día tú, en la oficina, te quejaste conmigo de no haber ido con vosotros a la romería, que fue realmente muy grata y alabada por todos. Yo también te hablé de las horas felices pasadas con el señor Max. Tu primera pregunta fue: ¿fuiste a misa? Riendo contesté: ¿cómo pude ir si la salida estaba fijada para las 6 de la mañana? Y agregué: el buen Dios no tiene una mentalidad tan estrecha como la de sus sacerdotes. Ahora, sin embargo, tengo que aclararte que Dios, a pesar de su infinita bondad, mide las cosas con más precisión que todos los sacerdotes. Después de aquella gira con el señor Max, solo una vez volví a la asociación. Fue en la noche de Navidad, porque había aún algo que me atraía, pero en mi interior ya me sentía apartada de vosotras. Cines, bailes, excursiones se sucedieron sin cesar. Max y yo reñíamos alguna vez, ello no obstante, supe siempre encadenarlo a mi cariño. Muy molesta resultó la otra amante, que al salir ella de la clínica se mostró enojadísima. Y esto fue para mí una buena suerte, porque mi calma fascinó el corazón de Max, el cual acabó por preferirme a mí y no a la otra. Usando yo siempre calma y frialdad, tranquila en mi exterior, pero vomitando pestes en mi interior, logré enemistar a Max con la otra, y la despidió. Estos sentimientos y malos manejos me prepararon excelentemente para el infierno, pues era la inspiración diabólica en el sentido más estricto de la palabra. Mas ahora pregunto: ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Para que sepas cuál fue el camino que me llevó lejos de Dios, apostatando o rechazándolo. Por lo demás, justo es decir que en mis relaciones con Max nunca se llegó a los extremos de la familiaridad. Yo entendía que me hubiese rebajado a sus ojos si me hubiese entregado a él antes de tiempo, y por lo mismo intenté y triunfé en esto, sabiendo contenerme. Sin embargo, estaba dispuesta a todo cuando así lo hubiera juzgado útil. Debía conquistar a Max, para lo cual nada habría sido demasiado caro. Desde luego, entre nosotros el cariño iba en aumento día tras día, porque ambos teníamos óptimas cualidades para nuestra completa felicidad. Distinguíame yo en ser hábil, suficientemente experta, oculta y de amena conversación, y así con gran destreza retuve a Max, y logré en los últimos meses antes del matrimonio conseguirlo exclusivamente para mí. Pero esto acabó con mi religiosidad. No supe armonizar mi estima del novio con el amor a Dios, pues por las pasiones, que son un estímulo y un veneno, me dediqué del todo al novio, cual idolatrándolo, a la par que me idolatraba a mí misma, atrayéndolo a mis vanidades y caprichos, no siempre buenos,
ofendiendo así bastantes veces al Señor por mi ideal rastrero de casi solo buscar el placer de los sentidos. En ese tiempo criticaba yo en la oficina contra los curas, contra los buenos católicos, motejándolos de santurrones, contra las indulgencias, etc. Tú te esmerabas con más o menos ingenio en defender todo esto, sin que llegase a sospechar que en lo más íntimo de mi ser no me refería a tales verdades. Lo que yo buscaba era una excusa a favor de mi conciencia intranquila, que la necesitaba para de este modo justificar con razones la apostasía de mi fe. En lo más hondo del corazón yo me rebelaba en contra de Dios. Tú no podías comprender la realidad mía. Me juzgabas aún católica y por otra parte yo afanábame por parecerlo cumpliendo en lo exterior, pero permaneciendo siempre en pecado mortal, excepto en días que, como en Cuaresma, lograba tal vez hacer una buena confesión. Pensé que la simulación o hipocresía no me vendrían mal. Tus contestaciones a mis dificultades eran apremiantes y justas, pero en mí no hacían mella ninguna. Por estas situaciones ya antagónicas en nuestras relaciones, el dolor de nuestra separación fue casi nulo, por motivo también del matrimonio. Antes de mi boda me confesé y comulgué una vez más. Había que cumplir con las apariencias. Mi marido y yo acerca de esto teníamos las mismas ideas. Era una formalidad y la cumplimos. Vosotros juzgáis indigna una comunión en esa forma. Sin embargo, yo sentí alivio por descargarme ya de esa tensión o requisito nupcial. De todos modos fue la última. Nuestra vida matrimonial se deslizaba en general favorable, el mismo parecer en casi todos nuestros puntos de vista, también en esto, que no queríamos el peso de los hijos. Mi marido soñaba en un vástago, uno solo, pero yo con mis mañas y mis razones le aparté de sus deseos. Vestidos de moda, muebles de lujo, tertulias de café, paseos y viajes en automóvil y diversiones a granel era lo de mi mayor agrado. Fue un año de luna de miel divertidísimo el transcurrido entre la boda y mi muerte repentina. Cada domingo salíamos en un turismo a metas distintas o íbamos a visitar a los parientes de mi esposo. De mi madre ni el recuerdo siquiera, me avergonzaba de ella. Otro tema, reíame a menudo, mas nunca era yo feliz en mi alma. Sentía en mi interior un vacío inexplicable, un algo que me turbaba, la idea de que algún día se acabaría mi dicha de entonces. Pues siempre recordaba lo que oí en un sermón cierto día de mi juventud, que Dios premia toda obra buena y cuando no lo podrá hacer en la vida venidera, lo hará en la presente. Y en efecto, hasta tuve una inesperada herencia de mi tía y mi marido logró ingresos mucho mayores, con lo cual pudimos arreglar más elegantemente nuestra vivienda. La religión nos hacía llegar su luz salvadora, pero ya descolorida y débil. Y tan solo de lejos, porque después de casados, quizás hasta ya no fueran casi nunca a misa dominical ni en otros días de precepto, como hacen muchos matrimonios. Para colmo, los cafés y los hoteles que nos recibían en nuestras excursiones nos apartaban cada día más de Dios. Si en nuestros viajes visitábamos alguna vez las iglesias, lo hacíamos tan solo por las obras de arte que habían en ella. El soplo religioso de las catedrales se neutralizaba con la crítica de algo accesorio, un fraile taciturno y encapuchado o de pobre indumentaria. Lo raro de que los monjes elaboren licores, el persistente repicar de las campanas, todo esto cooperó a apartar de mí la gracia que de vez en cuando llamaba a mi corazón.
aunque desahogaba mi mal humor burlándome de escenas medievales, pinturas del infierno que había en algunos cementerios y en otras partes, representando a demonios de colas muy largas que torturaban atrozmente a los condenados y los introducían en grandes recipientes llenos de chispeante fuego. Clara, te puedo decir ahora que uno puede equivocarse en pintar el fuego del infierno, pero la realidad es mucho más terrible. Yo me reía, a más no poder, de este fuego, y en cierta discusión que tuvimos encendí un cerillo y te lo puse bajo la nariz, preguntándote si tenía olor a infierno. Sin más, tú me lo apagaste. Aquí, contrariamente, nadie puede apagar las llamas de este fuego. Te lo puedo asegurar, de verdad, el fuego del cual se habla en la Biblia no significa tormento de las conciencias, no, fuego es fuego, y hay que entenderlo a la letra, como dice el Evangelio. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, literalmente. Tú dirás, ¿cómo puede el alma espiritual quemarse con el fuego material? Te pregunto a mi vez, ¿cómo puede tu alma sentir el fuego cuando pones el dedo sobre una llama? En efecto, el alma no se quema, y sin embargo el tormento lo experimenta toda la persona. Del mismo modo, aquí nosotros estamos amarrados al fuego, según nuestra naturaleza y según nuestras facultades. Nuestras almas carecen de su natural y libre espontaneidad. Aquí nosotros no podemos pensar lo que queremos, ni cómo queremos. No te maravilles de estas mis palabras. Mi estado de ser, que a vosotros nada dice, a mí me quema sin consumirme. Nuestro mayor tormento consiste en saber con certeza que nosotros nunca más veremos a Dios. Y esto, ¿cómo puede atormentarnos tanto cuando allá en la tierra esto mismo nos dejaba indiferentes? Mientras aún está el cuchillo sobre la mesa, te quedas tranquila. Se ve que está afilado, mas no te hiere. Clava el cuchillo en tus carnes y gritarás dolorida. Es decir, actualmente nos atormenta la pérdida de Dios. Antes en vida solo pensábamos en ella. No todas las almas sufren lo mismo. A mayor maldad o perfidia y a mayor gravedad y número de pecados corresponden mayores tormentos. Los condenados católicos sufren más que los de cualquier religión, porque en general, al haber pertenecido a la única religión verdadera y no parecerse así a quienes con bastante buena fe militaron en religiones falsas, pero quebrantados estos también en materia grave, algunos sanos preceptos de la ética natural, que no faltan en ninguna religión, partido político ni secta religiosa, por muy perniciosa y engañosa que sea en casi todo, recibieron más gracias y luces de los cuales abusaron. El que tuvo mayor inteligencia sufre más que el que tuvo menos. El que pecó por malicia tiene más infierno que quien pecó por debilidad. Las penas de cada uno están en relación directa de sus culpas. Si no fuera así, yo tendría más motivos para aumentar mi odio infernal. Recuerdo que un día me dijiste que nadie va al infierno sin su propio consentimiento, según le fue revelado a una santa. Yo me reí, pero después me atrincheré detrás de esta aclaración pensando que en caso de apuros tendría tiempo para dar marcha atrás. Sin embargo, tenías razón. Verdaderamente, antes de mi súbita muerte no imaginé el infierno tal como es, pues nadie lo puede conocer ni entender bien en vida.
Pero yo sí tenía ya este presentimiento. Si mueres, irás a otro mundo, rápida como una flecha, y allí sufrirás las consecuencias de tu actitud contra Dios. Como ya te he dicho, no quise dar marcha atrás, porque entonces, muy dominada por el ambiente mundano, era yo arrastrada por la corriente de las malas costumbres. Así fue mi muerte. Hace una semana, mi cónyuge y yo hicimos nuestra última excursión. El día era espléndido y yo me sentía de lo más feliz, y esa felicidad me duró todo el día. De regreso al anochecer, mi marido se deslumbró por los focos de un vehículo que muy veloz venía de frente. Perdió el control y al chocar exclamé: «Jesús», pero no como oración, sino por mi impía desesperación, dado a mi acostumbrada aversión a Dios. Morí pues mal. Tras haber sentido un dolor agudísimo que no es nada comparándolo con las penas actuales, no me di cuenta de más. Te diré algo que pasó en esa mañana, un algo que hubiera cambiado mi rumbo. Pasando un coche delante de una iglesia, parecióme sentir una voz que me decía: «Tú podrías ir a oír la Santa Misa». Era una débil imploración, pero mi claro y resuelto no cortó esa propuesta o razonamiento, terminando por decir: «Con estas cosas hay que acabar de una vez. Cargo con todas las consecuencias». Y de verdad que ahora sufro las consecuencias. Sabrás ya lo que sucedió después de mi muerte. Yo conozco lo referente a mi esposo, a mi madre y a otras eventualidades, así como sé con todos sus pormenores lo que ocurrió respecto a mi cadáver y los funerales, debido a los conocimientos preternaturales que aquí se poseen. Por lo demás, lo otro que acaece en la tierra sólo lo sabemos confusamente, pero lo que nos toca de cerca lo intuimos con más nitidez. Por eso veo claramente dónde tú estás ahora. Cuando desperté de la oscuridad después del impacto, me vi como inundada por una luz deslumbradora. El lugar era del mismo donde caímos. Allí estaba mi cadáver. Me pareció estar en un teatro cuando en el salón de pronto se apagan las luces, el telón se mueve lentamente y se abre una escena apocalíptica, la escena de mi vida. Mi alma se vio a sí misma como en un espejo. Vi las gracias pisoteadas desde mi niñez hasta el último no frente a Dios. Me vi cual asesino a cuyo proceso judicial estuviera presente la víctima innegable que él degolló. ¿Arrepentirme? No, nunca. ¿Avergonzarme? Por ningún motivo. Sin ver a nadie sentía la mirada de Dios sobre mí. ¿Qué hacer? Lo único que se me ocurrió fue huir, como Caín se alejó corriendo del sitio donde estaba el cadáver de Abel. Así mi alma huyó de aquel otro lugar fatídico. Este fue mi juicio particular. Oí la voz del juez divino o su sentencia fulminante de «apartaos de mí». Y entonces mi alma, cual llameante ascua de azufre ardiendo, descendió al lugar de tormentos eternos. Aquella mañana, al toque del ángelus, temblorosa todavía por la noche espantosa, me levanté y bajé corriendo a la capilla. El corazón me latía hasta la garganta. Las pocas personas devotas que allí estaban arrodilladas a mi lado se me quedaron mirando, pues tal vez pensaron que mi excitación se debía a lo mucho que corrí para llegar a tiempo. Una buena señora de Budapest, sonriendo, me dijo después: «Señorita,
El Señor quiere ser servido con calma, no precipitadamente. Pero enseguida se apercibió de que otra cosa fue la que me puso tan nerviosa, y procuraba consolarme mientras yo me decía: solo Dios me basta. Sí, Él solo me debe bastar en esta y en la otra vida. Quiero poderle gozar un día en el cielo, por más que en la tierra tenga que sacrificarme mucho. No quiero ir al infierno. Dios escuchó a esta otra joven, pues ingresó en un convento donde muy pronto su bendita alma voló a la Jerusalén celestial. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Brujería, hechizos, adivinación, satanismo. Desenmascaremos a aquel que busca ocultarse para hacer más daño. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Solo por cristiandad.